Muy buenas, soy Mario Iborra, bienvenidos y bienvenidas a este canal. Seguro que esta situación te resulta familiar. Vas al gimnasio y tienes que hacer 3 series de 10 repeticiones, pero no sabes ni cuánto peso tienes que poner, ni cuánto tienes que esforzarte en cada una de las series. ¿Quieres saber cuánto esfuerzo aplicar y sobre todo cómo controlar con precisión el esfuerzo que aplicas en cada serie? Pues todo esto y mucho más en unos segundos. En primer lugar, tienes que tener en cuenta que si quieres mejorar tu composición corporal, debes entrenar con un alto grado de esfuerzo. En caso contrario, te costará mucho más conseguirlo, sobre todo si ya tienes una buena base de entrenamiento. ¿Quiere decir esto que debes fatigarte en cada una de las series hasta acercarte o llegar al fallo? Pues en la mayoría de los casos sí. Es decir, que cuando termines la serie solamente puedas hacer unas pocas repeticiones más o que incluso ya no puedas hacer ninguna más. Está claro que desde la primera repetición que hagas vas a tener estímulo, no es que las primeras repeticiones no valgan, pero hasta que no alcanzas un cierto nivel de fatiga no estás consiguiendo un nivel significativo de estímulo para ese grupo muscular. Entonces, simplemente para simplificar la idea, diremos, como indican algunos autores, que las repeticiones que más nos sirven son las últimas 5 repeticiones. Aquellas últimas 5 repeticiones antes de llegar al fallo van a ser las más útiles y son las repeticiones más efectivas. Por tanto, como norma general, si no tienes ninguna patología que te lo impida y dominas bien la técnica, debes entrenar a unas 5 repeticiones o menos cerca del fallo. No siempre tienes por qué hacerlo igual, no siempre tienes que dejarte 2 repeticiones cerca del fallo o ir al fallo. Puedes hacer progresiones. Vale, pero ¿quiere decir esto que tengo que entrenar siempre con un peso muy alto? Pues no tiene por qué. Puedo mejorar con un peso bajo, con un peso moderado o con un peso alto. Puedo hacer más o menos repeticiones y mejorar. Es decir, que hay un gran abanico de pesos y de repeticiones que puedo utilizar para aumentar mi masa muscular. Es cierto también que cuando hago repeticiones muy altas o muy bajas, la relación entre el estímulo y el esfuerzo no es buena. Por ejemplo, si hago una serie muy pesada de 2-3 repeticiones, estoy generando un estímulo pequeño para la fatiga que eso me genera. Entonces no me interesa porque me va a fatigar mucho, pero sin embargo el estímulo que le va a dar a mis músculos no va a ser muy grande. Para que nos hagamos una idea, por lo general, las repeticiones óptimas de entrenamiento para ganar masa muscular son entre 6 y 14 repeticiones y utilizando un peso moderado alto de en torno al 60-85% de la máxima carga que puedo levantar, del máximo peso que levanto a una repetición. Pero ¿cómo puedo programar esa intensidad? ¿Cómo puedo prescribir ese entrenamiento? Pues principalmente sin utilizar material adicional puedo hacerlo de varias formas. Se puede realizar en función del porcentaje de tu mejor marca actual en un ejercicio. Por ejemplo, imaginemos que en sentadillas eres capaz de levantar 100 kilos a una repetición. Podrías programar el entrenamiento al 70% de esos 100 kilos. Por ejemplo, hacer 10 repeticiones con 70 kilos. Pero claro, obviamente para saber cuánto es mi máximo, deberé hacer un test que puede ser útil para la valoración, pero que obviamente conlleva utilizar tiempo para ello, requiere exponerte a cargas altas y obviamente pues puede resultar peligroso si no dominas la técnica de ese ejercicio a la perfección. Además, pues también tendrás que contar con que todos los días no tienen la misma fuerza. Puede ser que hoy esté más cansado o cansada que el día que hiciste el test o que simplemente hayas mejorado desde el día que hiciste ese test. Además, las repeticiones se programan comúnmente en base a unas repeticiones posibles en cada porcentaje de la repetición máxima. Pero esto no es igual en cada ejercicio, no existe en cada ejercicio y obviamente hay muchas variaciones interindividuales. Como ves, esto tiene muchos inconvenientes.
Por otro lado, se puede utilizar tu propia percepción del esfuerzo para programar la intensidad del entrenamiento, de forma que tú mismo autorregulas tu esfuerzo. Básicamente se trata de pensar, ¿cuánto me está cansando este ejercicio? ¿O cuánto me ha cansado este ejercicio? En este caso, no necesitas hacer un test para ello y todo lo que ello implica. Y lo mejor de todo, es adaptable a tu estado de forma diario y a tu fatiga dentro de la sesión. Para ello podemos utilizar en cada serie una escala de percepción del esfuerzo, como puede ser la escala de Borg o la escala Omni, que va del 1 al 10, siendo 1 un esfuerzo muy ligero, muy fácil, y 10 un esfuerzo extremo. Sin embargo, pues estas también tienen limitaciones en el entrenamiento de cargas. Pues sobre todo en muchas ocasiones lo que pasa es que no se alcanza un 10 en la escala de esfuerzo, pero sí que se ha ido hasta el fallo. Viendo que esas escalas no eran totalmente válidas para el entrenamiento con cargas y que tenían muchas limitaciones, Hackett y colaboradores en 2012 propusieron utilizar las repeticiones en reserva o las repeticiones en recámara, y más tarde, en 2016, Zurdos y sus compañeros crearon una escala de esfuerzo específica adaptada a las repeticiones en reserva. Con las repeticiones en reserva simplemente nos referimos a aquellas repeticiones que nos dejamos sin hacer en una serie, pero que podríamos hacer si fuéramos hasta el fallo. Por ejemplo, en una serie en la que podría hacer 8 repeticiones, pero que si fuera hasta el fallo sería capaz de realizar 10 repeticiones, me estaré dejando 2 repeticiones en recámara o en reserva. Para prescribir el entrenamiento se pueden aplicar repeticiones fijas, por ejemplo, 3 series de 10 repeticiones dejándote 2 repeticiones en reserva. Pero también lo podemos hacer con un rango de repeticiones. En este caso, por ejemplo, serían 3 series de entre 8 y 12 repeticiones dejándome 2 repeticiones en reserva. En el primer caso, para ajustarnos a las repeticiones en reserva, solo podemos ajustar el peso, podemos cambiarlo de serie a serie. Por el contrario, si se hace por rango de repeticiones, seguramente podrás usar un peso similar en todas las series. Por ejemplo, en caso de tener que hacer 3 series de entre 8 y 12 repeticiones, dejándote 2 repeticiones en reserva, en la primera serie perfectamente puede ser que te salgan 11 repeticiones, en la segunda puede ser que te salgan 10 repeticiones y en la tercera puede ser que te salgan 8 o 9 repeticiones, pero en todas ellas han mantenido el mismo peso. De esta forma no tienes que cambiar el peso de serie a serie. En mi opinión, esta opción es mucho más interesante, pues como hemos dicho anteriormente, hay un gran abanico de pesos y de repeticiones que podemos utilizar para ganar masa muscular, por lo que no debe preocuparnos en exceso si hacemos series de 8 repeticiones o de 10 repeticiones, pues no va a haber diferencias significativas en los beneficios que podamos obtener de ellas. Una cosa también a tener en cuenta es que, sobre todo cuando comienzas a hacer un ejercicio nuevo o trabajas con un nuevo rango de repeticiones que todavía no habías utilizado, no sabes muy bien qué peso poner. Entonces, imagina que comienzas la serie y el peso que llevas crees que no es el adecuado para llegar a ese rango de repeticiones que se te había propuesto. Simplemente detén la serie, descansa y pon un peso más adecuado a ese rango de repeticiones. En caso contrario, imagina que comienzas la serie, piensas que el peso es bueno para llegar a ese rango de repeticiones y cumplir con tu objetivo de esfuerzo, pero durante la serie te vas dando cuenta de que eso no es así. Pues simplemente busca llegar hasta ese esfuerzo que se te había prescrito y una vez llegues, detén la serie. Ya para la próxima serie sube o baja de peso para ajustarte al rango de repeticiones. Por ejemplo, si tienes que hacer 3 series de entre 8 y 12 repeticiones dejándote 2 repeticiones en recámara y en la primera serie tienes que hacer 15 repeticiones para llegar a ese grado de esfuerzo que se te ha pedido, para llegar a dejarte 2 repeticiones en reserva, pues simplemente sabes que en la siguiente serie tendrás que aumentar un poco el peso para meterte en esas 8 o 12 repeticiones. También te podría pasar, por ejemplo, que el peso fuera demasiado alto y solo te salieran 6 o 7 repeticiones. En este caso, lo que tendrás que hacer es disminuir el peso para poder ajustarte al rango de repeticiones objetivo.
Y seguramente te preguntarás, sobre todo al principio, ¿cómo sé cuántas repeticiones me quedan a mí para llegar al fallo? Y aquí es donde vienen las desventajas. Se sabe que en las personas novatas hay más dificultad para poder calcular las repeticiones en reserva o en recámara con claridad. Además, está claro que si te quedas muy lejos del fallo, es muy difícil calcularlo con eficacia, así que solo lo aplicaremos cuando vayamos a entrenar en unas 5 o menos repeticiones cerca del fallo. A pesar de ello, es algo que se aprende y podemos aplicar varios procedimientos para mejorar la precisión con la que calculamos nuestras repeticiones en reserva o recámara. Lo más común es hacer una serie hasta el fallo calculando las repeticiones en recámara. Por ejemplo, tienes que hacer repeticiones al fallo con una carga. Cuando pienses que te quedan 3 repeticiones o 2 repeticiones, tenlo en cuenta. Sigue después haciendo repeticiones hasta el fallo y comprueba si era verdad o no. Si después de haber pensado eso has podido hacer esas 3 o 2 repeticiones que habíamos dicho más, pues estás en lo cierto y tu percepción es bastante buena. En cambio, si después de haber pensado eso sigues haciendo repeticiones y puedes hacer, por ejemplo, en vez de 3 o 2 repeticiones más, puedes hacer 10 más, quiere decir que tu percepción del esfuerzo no está siendo buena, no se está ajustando bien. Otra forma de hacerlo, y que a mí me gusta especialmente, es revisando los datos del diario de entrenamiento. Pongamos el ejemplo de que tienes que hacer 3 series de entre 8 y 12 repeticiones, dejándote en cada una de ellas 2 repeticiones en reserva. Imagina que en la primera serie haces 8 repeticiones, dejándote 2 repeticiones en reserva. En la segunda serie haces lo mismo, 8 dejándote 2, pero en la tercera haces 10 repeticiones dejándote 2 en reserva. Como ves, algo no cuadra. Siendo la última serie que ya llevarías algo más de cansancio y de fatiga acumulada, haces más repeticiones que en el resto dejándote las mismas repeticiones en reserva. Eso es que o bien en las 2 primeras series has sobrevalorado tu esfuerzo o bien que en la última serie lo has infravalorado. Entonces ya sabes que en esas primeras series no te estabas esforzando lo suficiente y no te estabas ajustando bien. De esta forma, poco a poco también lo irás mejorando. Pero entonces la pregunta es, ¿siempre debo intentar usar las repeticiones en reserva o en recámara porque es el mejor método? Pues dependerá de varios factores. Principalmente, al menos si eres novato o novata, esta información debe de ir acompañado con una información extra que sea un poquito más clara a tu nivel. Por ejemplo, podríamos decir, déjate muchas repeticiones en reserva, quédate lejos del fallo, acércate al fallo, utiliza un peso alto, moderado o bajo. Aquí además podría ser interesante incluir la intensidad con una escala de percepción del esfuerzo como la escala modificada de Borg, que iba del 1 al 10, pues normalmente estamos más habituados a puntuar las cosas del 1 al 10 que en hacerlo de otras formas. Además de ello, según el ejercicio del que se trate, puede ser que no sea útil y que haya que hacer una indicación más global. Por ejemplo, en un ejercicio en el que simplemente vayas a aprender la técnica o un ejercicio en el que no te vayas a acercar al fallo, puede ser que sea más interesante hacer una indicación más global como las mencionadas anteriormente. Por otro lado, hay que tener también en cuenta que las repeticiones en reserva solo nos sirven para aquellos ejercicios con fase concéntrica o excéntrica, es decir, que hagamos repeticiones. Pero si es un ejercicio isométrico, no nos será útil directamente. Por ejemplo, si tienes que hacer una sentadilla isométrica en la que tienes que aguantar abajo 20 segundos, no tendrá sentido calcular la intensidad diciendo déjate tantas repeticiones en reserva. En este caso, propongo que en vez de repeticiones en reserva se puedan utilizar segundos en reserva o en recámara. En este caso la pregunta sería, ¿cuántos segundos más podrías aguantar hasta llegar al fallo? Bueno, pues como veis, trabajar por percepción del esfuerzo, sea de una forma u otra, parece un método bastante aceptado, pero ¿debo aplicarlo siempre? Pues en primer lugar hay que destacar que todavía queda mucha investigación por hacer en este apartado, sobre todo en lo que viene a ser por repeticiones en recámara. Por tanto, en aquellos ejercicios que se consideren más importantes, se podría combinar esta forma de prescribir la intensidad con otras formas como
la medición de la velocidad de ejecución voluntaria máxima o, de forma más habitual, con los porcentajes de repetición máxima para aumentar la precisión así de forma considerable. En este caso, por ejemplo, prescribiremos 4 series de entre 2 y 4 repeticiones, aproximadamente al 80% de la repetición máxima, dejándonos 3 repeticiones en reserva. De esta forma utilizarías un peso aproximado del 80% de tu máximo levantamiento, pero podría ser variable en función de cómo te encuentres ese día o cómo te hayas visto en las series de calentamiento. Supuestamente, con las tablas de referencia delante, con ese 80% en sentadillas podrías hacer unas 6 repeticiones hasta el fallo, por lo que teóricamente para dejarte 3 repeticiones en reserva deberías hacer 3 repeticiones en cada serie. Además, tendrías un rango de entre 2 y 4 repeticiones, de forma que harías repeticiones hasta dejarte 3 repeticiones en reserva. Imaginemos, como he dicho, que son sentadillas y que el 80% de tu máximo levantamiento son 80 kilos. Pues pondrías 80 kilos y harías 2, 3 o 4 repeticiones en función de cómo lo percibas hasta dejarte esas 3 repeticiones en reserva. En caso de que el peso no se ajuste bien, también podrás variar el peso y guiarte por esas repeticiones en reserva, pero al menos ya tendrás un peso como referencia que te habrá dado el porcentaje de la repetición máxima. Pues nada más, espero que el vídeo te haya resultado útil, que puedas aplicarlo en tus entrenamientos si eres deportista o que puedas aplicárselo a tus deportistas si eres entrenador o entrenadora. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta, que siempre ayuda a ir sacando más, y suscríbete para no perderte nada de nuevo contenido. Un abrazo y nos vemos muy pronto.